Bien, entonces antes de empezar, ¿qué es AWK? Que básicamente es un lenguaje de programación, ¿sí? Que está diseñado para procesar datos, ya sea basado en textos o ficheros o flujos de datos, ¿sí? Y básicamente se trabaja también, como lo hemos visto, puede ser de manera de pipes, como lo hemos visto como un filtro para realizar ciertas búsquedas en ficheros. Entonces, un caso de esto que vimos cuando trabajamos con un script sencillo era AWK para trabajar el comando ps -ef y aplicábamos AWK para que nos listaba ciertos números de columnas, ¿sí? Entonces voy a pasar acá un poco. Recordemos lo que vimos la clase pasada. Creamos lo que es una función llamada proceso y a proceso básicamente aplicamos el comando ps -ef, donde este básicamente nos va a listar todos los procesos que están en nuestro sistema, activos en nuestro sistema. Y ya con AWK básicamente lo que hacemos, su semántica, si ustedes ven siempre lo que se va a colocar viene en comillas simples. Y básicamente tiene un entorno de programación, o sea, se programa también acá. Y la programación que estamos y se coloca siempre es con llaves, ¿sí? Entonces ahorita voy a explicar esa parte, pero el imprimir es imprimir y para imprimir cada valor lo hacemos con el contenido, con el símbolo numeral. Entonces aquí estamos diciendo que va a imprimir el contenido, todo el contenido que tiene la primera columna. Estamos separando. Otra forma de separación podría ser, ¿sí? A partir de estos caracteres, este es salto de línea, ¿sí? Mientras que este es espaciado. Entonces, básicamente podemos tener de esta manera, ¿sí? Este es espaciado y estamos diciéndole la columna 3 y la columna 8. Y aquí estamos aplicando lo que es pipes, ¿sí? O tuberías en español. Entonces, básicamente, la salida de esto va a ser la entrada de este AWK, ¿sí? Dice que siempre se trabaja con un fichero. En este caso no es un fichero, sino básicamente lo que nos va a originar la salida de este comando ps. Y la salida de este, ¿sí? De AWK, va a ser la entrada para este que básicamente significa redirigir, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, este resultado ya lo redirigimos. ¿Se acuerdan que habían dos representaciones, el mayor y el menor, que uno significaba salida y otro era entrada? Entonces, en este caso, estamos redirigiendo este resultado, ¿sí? Hacia este archivo, ¿sí? Y recordemos que el doble mayor lo que hace es adicionar, ¿sí? Este lo que hace es redirigir, es decir, que si lo voy a redirigir a este archivo, lo que va a hacer es reemplazar siempre el contenido si ya tengo información en este archivo, ¿sí? Siempre lo va a reemplazar. Mientras que este lo que hace es adicionar el contenido si ya tengo adicionalmente en esta información y aquí le coloco otra vez proceso.txt. Entonces lo que va a hacer básicamente es ir adicionando a lo que ya tiene. Bien, eso sería por este lado. Entonces volvamos a recordar acá. Bajemos más acá y teníamos básicamente lo que hicimos la clase pasada. Entonces hicimos dos funciones. Una función que se llamaba proceso, que básicamente por ahora lo que estaba haciendo era ejecutar el comando pse y extraer solamente unas columnas que nos interesaba y básicamente lo que hacíamos era guardar esa información en un txt. Luego, lo que hacíamos era leer con un archivo, ¿sí? Que ya tenemos, leer ese archivo, pero de leer ese archivo debíamos, era básicamente leer cada línea. Entonces, para el recorrer cada línea de ese archivo, lo hacíamos con este comando, lo hacíamos con el ciclo while y el ifs, que básicamente son variables especializadas dentro del script, dentro de Linux. Entonces aquí lo que está leyendo, leer, ¿sí?
Este es por un salto de línea y cada, digamos, línea que va leyendo la está guardando en esta variable que se llama línea, ¿sí? Entonces, por eso línea acá, ¿sí? Es una forma de leer. Entonces, acá más abajo, ahora me centro más en esto, cuando veamos esta presentación, estábamos teniendo unas opciones y dentro de estas opciones teníamos un while, ¿sí? Entonces, lo que hace este while es que siempre se va a quedar aquí hasta que básicamente se ejecute una opción por shell. Si esta opción no se ejecuta, o sea, viene una opción vacía, no es de ninguna de estas de las que se está haciendo acá, básicamente va a venir acá, ¿sí? Porque no es de las que estaba y lo que va a hacer es imprimir la opción inválida, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un switch case o un case de casos múltiples, donde básicamente lo que está diciendo, aquí está, es para leer el valor de esta variable. ¿Cuál variable? La variable que se llama opción, ¿sí? Y ese valor de esa variable, entonces voy a tener cada uno de los casos. Para cerrar cada caso, siempre debe ser el doble punto y coma, perdón. Y acá lo que hacemos es el llamado a cada una de las funciones. Esta es una opción de hacerlo. Otra opción, voy a comentar esto, que podemos utilizar. Esta es una opción que se utiliza. La variable getOpts, que es propia también del shell de Linux, para poder leer solamente caracteres. Entonces, en este caso, vamos a hacer uso de básicamente un switch case. Entonces, en este switch case vamos a decirle, nosotros podemos también pasar parámetros dentro del mismo script. Al inicio creo que hicimos un ejemplo. Entonces voy a tener aquí, por ejemplo, opción 1. Sí, una variable, perdón, que se va a llamar opción 1. Y en esta variable que se llama opción 1, voy a decirle que voy, o sea, el primer parámetro que voy a pasar por el script, ese es el valor que va a tener opción 1. Entonces, para decirle esto, yo debo colocar en doble comillas y debo colocar el signo de pesos y acá el 1, para decirle que el primer parámetro lo va a guardar esta variable que se llama opción 1, ¿sí? Y puedo pasarle otro parámetro si yo quiero. Y lo mismo, el segundo parámetro que le voy a pasar, ya sea a través del script, entonces vuelvo y le digo, va a ser este segundo parámetro. Y lo va a guardar en esta variable que se va a llamar opción 2, ¿sí? De esa manera puedo decirle. Y acá, entonces, puedo hacer un case. Entonces, recordemos que el case que viene ya la variable que voy a leer. Entonces, en este caso, digamos que el case en este caso va a ser para opción 1, ¿sí? Entonces, yo puedo colocar opción 1, ¿sí? Puedo colocarlo de esta manera y voy a decirle int. Aquí comienzo a detallar cada uno de los casos. Que no me guste completo. Y acá, primero, antes de hacer esto, vamos a cerrar el case. Entonces, este es el finalizar el case con case inverso. Si ustedes ven esta case inverso, ¿sí? Se dice hace, pero si ustedes leen de atrás hacia adelante, ¿sí? O de derecha hacia izquierda, van a ver que es el mismo case inverso. Entonces, cerramos, ¿sí? Y comenzamos a trabajar cada uno de los casos. Entonces, para trabajar cada uno de los casos, en este caso, queremos decirle que el comando ps, ¿sí? Aquí ya podemos leer string porque solamente estamos haciendo un case. Entonces, si queremos hacer que el comando ps sea, por ejemplo, ejecutar proceso, ¿sí? Finalizamos, ¿sí? Con doble punto y coma. Y queremos hacer que reciba otro comando. Entonces, si ese comando, ¿sí? Que reciba, vamos a decirle que va a ser
menos M. Entonces, si va a ser menos M, ¿sí? Vamos a decirle que imprima, ¿sí? Ejecutar, qué sé yo, menos M. Y lo mismo, cerramos. Y lo mismo, entonces, el else o el que si no se cumple ninguno de los casos que he definido, ¿sí? Entonces vamos a decirle lo mismo, asterisco, abro paréntesis o cierro paréntesis y le vamos a colocar lo mismo, opción inválida. ¿Sí? No es una opción del menú o opción inválida, no está dentro de nuestras opciones, ¿sí? Y finalizamos. Entonces voy a ir acá, voy a salvarlo. Ese es el mismo proceso 3, entonces ya tengo los permisos para poder ejecutarlo. Vengo acá, voy a limpiar esto, perdón, y vamos a venir acá. Entonces en esta parte vamos a hacer que se ejecute lo que es el proceso. ¿Y qué proceso? El proceso 3. Entonces, proceso 3. Y vamos y podemos pasar dos parámetros, ¿sí? Recordemos que el primer parámetro lo va a guardar opción 1 y el segundo parámetro lo va a guardar opción 2, ¿sí? En este caso no tenemos nada, ningún condicional, ningún case con la opción 2. Entonces podemos si queremos pasar la opción 2 o si no, no hay ningún problema. En este caso vamos a pasar la opción 1. Entonces vamos a decirle PS. Entonces vamos a decirle acá, creo que tuvimos un error. Vamos a colocar este option. En esta parte. Y vamos de nuevo, ¿sí? Tienen que leer esta opción que se llama PS y poder ejecutar este comando. Entonces vamos a mirar. Dice no está dentro de nuestras opciones, entonces vamos a mirar aquí opción 1. Sí, opción 1 está recibiendo el comando. Entonces voy a imprimir aquí un eco y voy a imprimir opción 1. Ah, ya. Escribí en inglés acá. Nunca. Entonces ejecutamos. Entonces le decimos PS, ¿sí? Y se ejecutó el proceso, ¿sí? Vamos a darle la opción "-m". Entonces en vez de esto vamos a decirle "-m". Y se ejecutó el segundo caso, que es este, que es ejecutar "-m". Vamos a decirle otro caso, por ejemplo, otra vez volvió a suceder. Bueno, demos espera. Cuando sucede es un poco, y eso fue porque alguien accedió a la sala y tenía en este modo. Bueno, vamos a esperar a ver, voy a cancelar, me bloqueé, voy a cerrar esto bruscamente. Deme un segundo. Voy a cerrar esto. Vamos a ver si ya despierta un poco. No. Entonces voy a cerrar, voy a forzarlo. Y de nuevo. Vamos a arrancar de nuevo. No sé si han tenido problemas también. Aprovecho para preguntar si han tenido problemas con instalar sus máquinas virtuales. O si alguien pues decidió instalar el sistema operativo como dentro de su computador. Bien, entonces de nuevo, veremos acá que ya está reinicializando para volver a probar. Volvamos a abrir.
Y vamos a borrar todo esto que colocó. Entonces acá lo tenemos. Voy a borrar todo esto y al final quedó bien abajo esta opción. Entonces aquí vamos a agregar otra opción. ¿Sí? Recuerden siempre conservar también, yo siempre reitero, los tabulados. ¿Sí? Entonces no colocar case aquí, sino tabulado. ¿Sí? Inclusive el Sublime les indica siempre. Entonces aquí vamos a colocarle help, que el comando que vamos a recibir es help. Entonces aquí le vamos a decir ejecutar ayuda. ¿Sí? Acá nada. Y lo salvamos. Y entonces vamos a decirle que cuando es PS, entonces vamos a ejecutar el proceso, la función que se llama proceso. Y -m, no sé, vamos a ejecutar, creo que lo tenemos como memoria, que es este que tenemos acá. Aquí hay que colocarle, ¿sí? El cierre, ¿sí? De este caso, porque si no nos va a generar error. Entonces, de nuevo, venimos acá y yo me voy a donde tengo y ahí está. Entonces voy a ejecutar proceso 3 y voy a pasarle como parámetro el primero que va a ser, por ejemplo, PS. Entonces PS, recordemos que se demora un poco. ¿Por qué? Porque él está originando un archivo que se llama, vamos a ver acá, arriba, procesos.txt, ¿sí? Él guarda, origina 1 y este proceso que origina, por eso desapareció, porque básicamente lo que hago es guardarlo en una nueva txt, es decir, recorro esta salida PS, la recorro para poderla ordenar, ¿sí? Y le estoy diciendo que quiero que tenga esta estructura. Vamos ahorita a abrirlo. Y puedo decirle que quiero, por ejemplo, que venga teníamos PID, por ejemplo, que quiero que sea primero PID y que el segundo sea UID, ¿sí? Y queremos agregar otro tercero, ¿sí? Aquí, control C, control B. Y este tercero era este PPID. Entonces, este es el tercero. Y aquí estamos agregando. Entonces, esta es la manera de poder asignar variables, ¿sí? Entonces, el valor de cada fila, ¿sí? De la columna 3 va a guardarlo en esta variable que se va a llamar PPID. Y todo lo voy a guardar en este nuevo archivo, es decir, lo voy a ir adicionando, ¿sí? Porque vale ir leyendo cada línea y no puedo reemplazar el archivo, sino que vaya adicionando, adicionando, adicionando. Y cuando termine el recorrido de este igual, entonces al final sí bórreme, que aquí tengo un RM, bórreme quién, pues procesos, ¿sí? El que primero necesité para poder sustraer toda esta parte. ¿Sí? Entonces básicamente, si vengo acá, voy a volverlo a correr. Con el comando PS, él se va a demorar un poco, me va a originar tabla nueva y voy a darle un cat. Entonces en tabla nueva, tengo, básicamente son por ahora guardé los dos, UID y PID, ¿sí? Bueno, acá tengo que mirar, pero ahí básicamente, bueno, y él está guardando, nunca le he dicho, es decir, no lo borré, sino que volví y lo adicioné, ¿sí? En ninguna parte, como volví y ejecuté el proceso, nunca le dije, elimíneme o verifique si tabla nueva está para que lo elimine, ¿sí? Porque lo que hizo fue, si lo vuelvo a ejecutar,
Entonces, él va a adicionar procesos, por eso aquí se ve, ¿sí? Más procesos de los que es, vuelve y repite, ¿sí? Porque sobreescribió el archivo, volví y adicionó todo lo que ejecuté la segunda vez. Entonces, aquí también yo ya le puedo decir, por ejemplo, veamos otro comando, por ejemplo, si le dice "-m", ¿sí? O si le digo "hell". Y lo mismo puedo hacer, adicionar el tercer parámetro. Ustedes ya miren qué hacen con la tercera opción. Por ejemplo, si el segundo parámetro me va a servir para hell, ¿sí? Entonces, según la segunda opción, yo puedo tener aquí un condicional. Recordemos que los condicionales pueden venir también en corchetas, ¿sí? Separados. Y aquí básicamente lo que voy a hacer es decir si la opción 2, ¿sí? Qué sé yo, es igual a, ¿sí? Y colocamos la validación. Si es igual, qué sé yo, a, por ejemplo, R, ¿sí? Entonces recordemos que aquí viene el then. Y aquí finalizamos también con al revés, inverso, así como case FI. Y acá básicamente lo que hacemos es imprimir la opción 2. Entonces acá, bueno, acá no hay problema, acá finalizamos, ¿sí? Con punto y coma, y aquí lo que hacemos solamente es imprimir la opción. Entonces acá vamos a decirle, vamos a correr, hell, y vamos a decirle que vamos a adicionar el segundo parámetro. Entonces ahí básicamente lo que hicimos en esta parte es que entró acá, ¿sí? Ejecutó, miró que sí era R, ¿sí? Y imprimió la opción, ¿sí? Y luego imprimió ejecutar ayuda, ¿sí? Este también es en caso de que queremos, este es el parámetro 1, que es opción 1, y este es el parámetro 2, que es opción 2, ¿sí? Entonces creo que esta parte les puede servir mucho para lo que necesitan. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, profe, el estatus, ¿cómo lo hacemos para que esté entre dos datos sacados del PS? No sé si se Vale, entiende la pregunta. ¿Sí? sí, el estatus aquí les muestro. Miremos el estatus aquí. Clear. Miremos el comando ps-ef. ps-ef básicamente nos está listando todos los procesos, pero no nos lista el estatus, ¿sí? Es decir, nos está listando el dueño de ese proceso, ¿sí? Como el propietario, el ID del proceso, ¿sí? Y nos lista el comando con que se ejecuta ese proceso. Pero habíamos visto la clase pasada que había un comando tal que nos originaba, ¿sí? Básicamente para poder imprimir el estatus. No sé si recuerdan. O yo puedo darle PS y puedo ejecutar el ID de ese proceso. Por ejemplo, miremos este ID de este proceso, el 1667. ¿Sí? Este que está aquí. Yo puedo decirle PS 1667. Cuando yo le digo PS, le estoy diciendo, muéstrame el ID, el proceso determinado, y acá me muestra el estatus, ¿sí? Entonces, el estatus lo muestra es con STAT, ¿sí? Que es este. Entonces, ¿qué ya tenemos acá? En esta parte que nosotros tenemos ya el while, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estamos recorriendo, pero necesitamos es conocer el ID del proceso. Ya lo sabemos porque es este, ¿sí? Este es el ID del proceso. Denme un segundo para que no se bloquee, que voy a admitir a alguien. Bien. Entonces, este es el ID del proceso. Si este es el ID del proceso, ¿sí? Entonces ahora necesitamos obtener el estatus. Entonces, lo mismo, podemos decirle el estatus. Ya sabemos que dándole PS con el ID del proceso,
vamos a tener todos los elementos o todas las columnas que nos imprimen acerca del proceso respectivo. ¿Qué van a hacer estas columnas? ¿Sí? PID, TTID, stat, el tiempo del proceso y el comando, ¿sí? Con la que se ejecuta ese proceso. Entonces, en este caso, solo necesito la columna 1, 2 y 3. Entonces, en este caso, yo puedo volver a decirle la misma estructura, ¿sí? El eco. Pero en este caso, ¿qué necesito? Leer el comando PS, ¿sí? Entonces, antes de hacer esto, debemos tener aquí algo que sea PS, ¿sí? Y que a ese PS, ¿sí? Necesitamos pasarle el PID, ¿sí? El PID. Es decir, tiene que ejecutarse el proceso, tengo que pasarle el PID, ¿sí? Y esto que me origine, tengo que aplicarle acá, ¿sí? Un pipe, ¿sí? Si fuera de manera manual. Y a este le aplicamos el lenguaje de programación AWK para poder extraer solamente una columna. ¿Y cuál columna sería esa? Pues la columna 3. Entonces simplemente le decimos acá print, o también podemos hacerlo con un get. Creo que había. Ok, pensé que. Y acá simplemente le decimos columna 3. ¿Sí? Imprima la columna 3. Entonces aquí básicamente para que se pueda correr este proceso, vamos a decirle, vamos a ver si no nos origina error, ¿sí? Colocamos de esta manera esta parte y colocamos aquí para lo que nos retorne lo guarde en status. Entonces vamos a dejarlo así, vamos a correrlo y vamos a ver si no origina error. Entonces simplemente corremos proceso 3, corremos el parámetro PS, que es quien el que corre el método proceso, y ahí nos originó un error y nos originó fue error en la línea 16. Dejemos que termine. Y es en esta parte, ¿sí? Porque primero debemos ejecutar el proceso, o sea, aquí. Y debemos pasarle todo esto. Podemos hacerlo así. ¿Sí? Aquí yo lo voy a ejecutar. Lo voy a dar control B. Simplemente lo voy a ejecutar, pero no lo voy a guardar. Entonces simplemente le digo, de esta manera lo ejecute. ¿Sí? Entonces, esta manera que lo va a ejecutar aquí, PS, PID y la columna 2. De nuevo, salvo. Entonces, lo único que vamos a ver es que lo va a imprimir. Era la columna 3. ¿Sí? Entonces, acá, que termine. Esperemos que termine. Entonces, si imprimimos la columna 3, ¿sí? Ahí ya tenemos, pero tenemos que mirar dónde vamos a guardar esto en una variable, ¿sí? O cómo lo podemos extraer, ¿sí? Entonces, ahí tiene el estatus, ¿sí? Y el estatus es donde ustedes lo adquieren en este while, ¿sí? Y luego a la final deben ordenar todo, es decir, aquí luego viene el estatus, entonces PID o UID contra /t, ¿sí? PID, ustedes pueden darle, este es espacio, ¿sí? Este es espacio. Ustedes pueden decirle también contra /l o contra /n, que es salto de línea. Entonces, esto es espacio, luego vendría el PID, luego vendría de nuevo contra /t, contra /t. Bueno, voy a copiar esto acá. Y luego vendría UID status.
¿sí? Por ejemplo, viene status acá. Entonces, status, ¿sí? Ustedes tienen que volver a crear acá la variable status, ¿sí? Pero después de ejecutar eso, es decir, esto lo están ejecutando, ¿qué debo guardar acá? ¿Sí? Es lo que deben hacer de lo que me origina esto, ¿sí? Entonces aquí el status lo pueden tener como SS, SL, ¿sí? Donde uno significa es sleeping, ¿sí? Y el otro significa sleeping S, significa que puede estar en modo en espera, ¿sí? En modo ejecutando, ¿sí? Hay unos estados que nombramos la clase pasada. Esto lo voy a, no sé si eso les aclara un poco. No sé si tengan más preguntas. No tienen más preguntas. Bien. Bueno, si tienen más preguntas, entonces ahora me las hacen. Voy a profundizar un poquito, no profundizar, sino para cerrar, digamos, esta parte del script. Recordemos que durante el curso habíamos hablado que van a programar luego después de, digamos, de hacer esta tarea. Luego seguimos básicamente con el lenguaje de programación en C, ¿sí? Con los comandos, no entiendo muy bien. Ok. Los comandos, los que digo, voy a abrir la presentación. Miremos la presentación de la clase pasada, que estaba entre esta parte. Sí. Los estados. Está relacionado básicamente con los estados de un proceso. Los estados de un proceso, ustedes lo van a ver S, pero posiblemente no los van a ver como S simple, sino SS, SL, ¿sí? Y esos estados significa ese que sí es sleeping, pero a la misma vez me está diciendo una información adicional. Entonces yo aquí, bajo en la parte, había nombrado, aquí está, sobre las diferentes opciones o estados que van a encontrar el proceso. Uno lo van a encontrar en ese que ya sabemos que es sleep o básicamente está esperando. R, pues que se está running, de ejecutando, D, esperando, ¿sí? Entrada o salida, T, pausa y Z es zombie, ¿sí? Pero adicionalmente ustedes van a encontrar que siempre viene acompañado en mayúscula, que es el estado del proceso, y otra información adicional del estado como S, L o más. Entonces, S significa que es el proceso, que es un proceso padre, el L significa que es un proceso con hijos, y el más que está ejecutándose en primer plano, ¿sí? Es básicamente esos son los estados o la información adicional que va a encontrar en los estados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se imprimieran los procesos, entonces ustedes ven muchos SL, ¿sí? Entonces, el S ya dijimos que está sleepy y el L significa que es un proceso con hilos, ¿sí? Y quizás uno lo van a encontrar con S que es un proceso padre. Entonces, hay un proceso padre y quizás son los primeritos. Por ejemplo, aquí, este es un proceso padre, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿sí? Van a ver SS, un proceso padre, pero a la misma vez es un proceso con hilos, ¿sí? Perdón, esta es información adicional que les da acerca del proceso, ¿sí? Entonces, la primer carácter me está diciendo es el estado del proceso, ¿sí? Vale. Los otros, los que está diciendo Carlos aquí en la presentación, básicamente, en la parte de abajo, este ya lo habíamos visto, que este fue el del script que diseñamos, el de memoria. Bueno, no me acuerdo, sí, lo hicimos con el de memoria.
Y básicamente, recordemos acá, ¿sí? Entonces lo que hicimos, memInfo es un proceso como tal propio del sistema operativo y tiene un nombre. Entonces, meninfo es un proceso que nos va a dar información acerca de la memoria. Entonces, él tiene internamente, cuando nosotros ejecutamos el comando cat process cpu info, ¿sí? Que es como se llama, no cpu info, sino meninfo, ¿sí? Ahí vamos a tener información de la memoria. Entonces, ahí tenemos varias variables y entre esas extraemos solamente concret las dos variables que necesitamos, que es la memoria total, ¿sí? Y lo que es la memoria libre. Sí, igualmente yo puedo, si me sé la idea del proceso, yo puedo ejecutar el comando ps-p pid-ocom, ¿sí? También, como les dije, cada proceso, ¿sí? Está guardado en un directorio. Y este es, yo puedo ir acá, cd/process, y acá están todos los procesos, ¿sí? Cada proceso, ¿sí? Tiene información, ¿sí? Entonces yo puedo ir a la información de cada proceso, ¿sí? No puedo acceder a él, pero hay ciertos comandos que me van a permitir acceder a él. Por ejemplo, el de meninfo, que es el que vimos, y les permitió acceder porque son propios del sistema, otros básicamente no tenemos nivel de acceso, ¿sí? Pero en este caso podemos mirar, por ejemplo, estos son también procesos. Todos los procesos se guardan en un directorio que se llama procs. Entonces hay varias alternativas, ¿sí? También se pueden leer todos los procesos a través de leer el directorio, ¿sí? Procs, ¿sí? Yo puedo leer el directorio procs, todos los procesos, y luego acceder a cada directorio de cada proceso para obtener información acerca del proceso, ¿sí? Esa también es otra alternativa que se puede hacer. Bien. Y este comando que les dije, básicamente el nestat que había dicho y que creo que estaba nombrándolo Carlos, este nestat es también un comando que no todos los sistemas operativos Linux lo tienen, entonces quizá les va a tocar instalarlo, ¿sí? apt get install nestat. Y básicamente esto lo que me lista es el número de conexiones activas, ¿sí? Entonces ahí también puedo extraer información. Bien, entonces sigo acá para ya cerrar, digamos, esta parte de AWK, porque luego seguimos lo que les había dicho, vuelvo a decir, no solamente hoy, pues esta primera parte de sistemas operativos, estamos familiarizándonos con el sistema operativo, ¿sí? Mirando y trabajando con el intérprete, ¿sí? Con Linux, pero vamos a trabajar en código C, ¿sí? Que luego miramos la siguiente parte que es básicamente la gestión de los procesos, cómo trabajar las planificaciones, los diferentes algoritmos de planificación de procesos, usando con lenguaje de programación C. Entonces, AWK, vuelvo a retomar, es un lenguaje de programación diseñado para procesar datos basados en texto, ya sean ficheros o flujos de datos, ¿sí? La principal función de AWK básicamente es la búsqueda de ficheros por líneas por otras unidades de texto que contengan uno o más patrones, ¿sí? En nuestro caso, nosotros lo que hacemos, uso del comando AWK básicamente para hacer una búsqueda, ¿sí? Y una búsqueda a través de una salida que básicamente es a través de un listado, ¿sí? De datos. El comando print de AWK, que es el que usamos, se utiliza para imprimir los datos desde un fichero. Entonces, ese es el que utilizamos. Cuando AWK lee datos de un fichero, lo hace línea por línea, ¿sí? Y a su vez divide cada línea en un campo basado en un separador de campos de entrada. Entonces, por eso cada variable, ¿sí? En AWK debe leerse, ¿sí? Como el numeral
indicando el número de campo, ¿sí? Entonces, numeral 1, numeral 2 hasta numeral n, ¿sí? Definen los valores de cada uno de los campos de una línea de texto, que son las columnas. Y la variable numeral 0 almacena el número de variables que compone una línea, ¿sí? Entonces, yo puedo decirle, por ejemplo, al PS menos EF, puedo decirle a WK, ¿sí? Recordemos en comillas simples, puedo pasarle aquí el print y que imprima el numeral 0. Entonces, en el numeral 0, aquí. Entonces, él nos va a dar toda esta información, ¿sí? Que es básicamente todo el número de las variables que va a componer la línea. Expresiones irregulares se van a encontrar también y se pueden trabajar con AWK, ¿sí? Entonces, AWK siempre viene entre comillas simples, la expresión o el formato de la expresión seguida de un fichero. En nuestro caso, nosotros lo que hacemos es utilizar lo que es pipes. Entonces, con pipes estamos diciendo que va a ser como nuestro fichero, ¿sí? La entrada, ¿sí? Que estamos utilizando en este caso cuando construimos esta parte. ¿Sí? La salida, esto nos da un resultado y el resultado sería la entrada para WK, que es como si fuera el fichero que vamos a tener. Los patrones especiales, pues la AWK también tiene unos patrones especiales que básicamente se identifican con begin. Begin lo que hace es añadir texto procediendo a la salida de AWK y con end se añade texto al final. Es decir, que yo también dentro de ese listado puedo añadir texto y puedo usar lo que es el end. Y hay separador utilizado por AWK, se almacena en la variable empotrada fs. El valor de esta variable se puede cambiar utilizando el operador de asignación igual, ¿sí? Hay unos operadores como otras variables más del shell, pero dentro del apartado begin. Entonces yo puedo incluir begin, ¿sí? Si ven, aquí está WK, siempre entre comillas simples, y lo que coloco es la palabra begin. Y lo que voy a decir es que en caso de que las columnas o los campos estén separados con otro carácter, yo lo que hago es hacer uso de esta variable fs, ¿sí? Y en fs le estoy diciendo, ¿sí? Entre comillas dobles, le estoy diciendo el tipo de separación de cada campo. Y lo que estoy diciendo es que me imprima solamente las columnas, por ejemplo, 1 y 5. En el caso, nosotros, si ustedes ven, nunca lo colocamos. ¿Por qué? Porque por default, él sabe que los campos vienen separados por espacio. Sí, hay muchos casos en que los campos no vienen separados por espacio, sino que quizás vengan separados por punto y coma, por 2 puntos. Y fs básicamente es la variable que hace digamos, se hace la identificación de este tipo de patrón, de separador. Los campos de salida se suelen separar mediante espacios en blanco o tabulaciones, ¿sí? La utilización de la coma indica WK que debe hacer uso de un separador de campos de salida. Este es un ejemplo. Entonces, acá tenemos un separador donde están separadas las columnas por 2 puntos, ¿sí? Entonces, si vamos a decirle que el separador de estos campos está separado por 2 puntos, debemos hacer uso de la variable empotrada fs. Entonces, primero le hacemos, utilizamos lo que es begin y luego hacemos un print, ¿sí? Donde básicamente hacemos con espacio, imprimimos cada una de las campos, lo que es 1 y lo que es 5, ¿sí? Entonces, aquí estamos básicamente usuario 1, ¿sí? Con NR, básicamente lo que hacemos es leer línea por línea, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es básicamente, es como un contador y estamos leyendo lo que es el campo 1 y el campo 5.
es lo mismo. Variables también se pueden manejar dentro de AWK, que son variables locales y variables de entorno. Entonces, las variables locales están definidas por el usuario y se utilizan únicamente dentro de un bloque de código, dentro de una determinada, ya sea función o algún script. Y las variables de entorno son las que afectan al comportamiento del intérprete y al de la interfaz del usuario. También están parámetros de posición, que son los que se reciben en la ejecución de cualquier programa o función y hacen referencia a su orden ocupado en la línea de comandos. Y también existen variables especiales, que son aquellas que tienen una sintaxis especial y que hacen referencia a valores internos del proceso. El formato para leer una variable, que también lo vimos, es numerar, ¿sí?, entre llaves y el nombre de la variable. Se utilizan cadenas de caracteres donde se puede prestar a confusión o en otros procesos de sustitución de valores. Entonces, el formato para leer esta variable, el contenido de esa variable, es de esta manera. Las operaciones se pueden dar entre, y se pueden llevar operaciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es una operación entre el parámetro 1, por ejemplo, y el parámetro 2. Y lo mismo, se obtiene el valor, ¿sí?, que se asigna, ¿sí? Si ustedes ven, siempre del formato número de pesos, ¿sí? Se asignan valores a una variable, también se puede asignar, como lo vimos en el caso cuando estábamos asignando el valor, vuelvo acá, de una variable con los campos que vimos en esta parte de acá. Estamos asignando valor de una variable. Pero para asignar valor de una variable, estamos primero imprimiendo el valor de esa variable, ¿sí? Porque aquí nos va a originar una salida. Entonces, en este caso, solamente si estas son dos variables, hacemos un cálculo y se la estamos asignando a otra variable. En números reales es diferente. Esto sucede cuando son números enteros. En números reales, el proceso, si ustedes ven, es diferente la asignación. Entonces, aquí yo tengo 20.1, 2.5, ¿sí? Y aquí básicamente la asignación, ¿sí?, se debe hacer con un eco, ¿sí? Y sumo número 1 más número 2 y debo incluir este comando bs para poder asignar este valor a resultado, ¿sí? Entonces, es diferente cuando se hace uso de números reales. En AWK hay unas variables que ya están predefinidas. Hay una que se llama field name, que indica el nombre del archivo de entrada. Hay una que se llama fs, que es el carácter separador de campos. Hay una que se llama nf, que es el número de campos por línea. nr es el número de la línea procesada. OFS, que es una cadena separadora de campo de salida. Y ORS es una cadena separadora de línea de salida. Y RS es un carácter separador de línea de entrada. Estas variables ya están predefinidas. Entonces, uno puede hacer uso de ellas, ¿sí?, para dar la salida respectiva que se requiere. También yo puedo tener arreglos relacionados con AWK. Entonces, en AWK cualquier valor puede servir como un subíndice. Por ejemplo, si tenemos el siguiente archivo, ¿sí?, que es el mismo como si tuviéramos un PS, donde tendríamos dos columnas, PP, separados por un espacio. Y la segunda columna corresponde a lo que son a valores y la primera columna corresponde a nombres. Entonces, yo puedo hacer uso, ¿sí? Estoy aquí básicamente haciendo uso de lo que es un arreglo. Un arreglo que se llama suma, donde cada subíndice se va a llamar el nombre de la primera columna y lo que voy a ir es sumando, ¿sí?, el subíndice respectivo para sumar lo que corresponde a María. María, ¿sí?, a la final me va a imprimir María, tiene 300, Vicana 500, Pablo 200 y Pepe 200, ¿sí? Va a agrupar lo que son subíndices, ¿sí?,
para poder sumar el resultado. Y a la final lo que hago es un recorrido de ese arreglo, ¿sí? Entonces el recorrido de ese arreglo lo puedo hacer con un for, ¿sí? Donde estoy recorriendo mi arreglo que se llama suma y cada elemento de ese arreglo lo voy a leer a través de la variable name, ¿sí? Entonces name y suma name, ¿sí? Porque name corresponde básicamente a el nombre y suma name corresponde a lo que se ha calculado, ¿sí? De cada nombre, ¿sí? De cada regla. Decir que este sería suma María, suma Vicana, suma Pablo, suma María, que los subíndices son string y no son, como siempre lo hemos visto, números enteros. ¿Sí? Es una forma de también hacer arreglos asociativos. Con el campo me refiero a las columnas. ¿Sí? Cuando yo hablo campos, hablo de columnas. ¿Sí? Bien. Entonces, de aquí hemos cerrado al capítulo de AWK. Digamos, hay mucho más profundo, pero es una forma de poder trabajar. Y es más, si hemos visto, hemos hecho uso más de AWK que de GRED. ¿Sí? De GRED hemos hecho uso dentro de esto para hacer uso del proceso de memoria, donde seleccionamos ciertas variables, las buscamos y las estamos guardando en este archivo que se llama memoria.txt. ¿Sí? Bien, no sé si tengan alguna pregunta más con respecto a la tarea que deben entregar. Espero que les haya aclarado esta opción y les pueda servir de ayuda, ¿sí? En cómo yo puedo pasar los parámetros. Voy a detener la grabación.